Iniciando con la definición, según Duarte Herrera y González Párez en el artículo Origen y evolución de la cooperación internacional para el desarrollo, para definir a la cooperación internacional no existe un criterio exacto el cual se pueda usar. Sin embargo, podemos identificar ciertos elementos inherentes a la cooperación los cuales funcionan para su desarrollo. Es decir, la cooperación internacional responde al criterio de corresponsabilidad. También se basa sobre el criterio de solidaridad entre los pueblos, respeto y protección de los derechos humanos. También debe comprender actuaciones tanto de actores privados como públicos, debe responder a prioridades, debe existir metas y estrategias comunes y busca la existencia de un diálogo claro y constante entre las partes. Continuando con la creación, el origen de la cooperación internacional se remonta a 1944. Esto debido a la Conferencia Monetaria y Financiera de Naciones Unidas, en la cual 44 países fueron partícipes en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, de la mano con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Tras varios procesos se consolida la creación de la cooperación internacional en 1945 tras la firma de la Carta de San Francisco o Carta de las Naciones Unidas, donde ahora participan 50 países y el capítulo 9 está dedicado a la cooperación internacional. Así pues, con esto se buscaba solucionar problemas internacionales de tipo económico, social, intelectual y humanitario. Iniciando con la evolución, podemos ver que la Segunda Guerra Mundial hizo necesaria la cooperación internacional como instrumento para el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial. El sistema de la posguerra se caracterizó por la interdependencia necesaria debido a las transformaciones de la realidad internacional contemporánea. Por ello, la evolución del sistema tuvo lugar en tres momentos históricos: la reconstrucción de Europa en el conflicto bipolar, la descolonización de África y la globalización e integración de la economía mundial. Como primer punto tenemos que Europa quedó devastada luego de la guerra. Los países se encontraron en una situación desolada debido a la crisis alimentaria, la desconfianza de los inversores extranjeros y el dólar gap. Ante ello se materializó el Plan Marshall, que ayudó a 16 naciones europeas entre 1948 y 1952 y fue un primer momento de la cooperación internacional moderna, ya que su efecto fue previsto tanto para el continente europeo como para los mercados internacionales y en pro de la ayuda humanitaria. Como segundo punto tenemos que posterior a la guerra, la descolonización de África, Asia, Oceanía y el Caribe se potenció y dio lugar al surgimiento de estados precarios y subdesarrollados denominados tercer mundo y caracterizados por sus altas problemáticas sociales y económicas incapaces de generar desarrollo y de responder en el ámbito internacional. Ante ello, las expotencias coloniales crearon un marco de cooperación internacional orientada a la promoción del desarrollo mediante ayuda en ámbito tecnológico, financiero, técnico e institucional, impulsando la democracia. Durante la década de 1950, el interés principal fue el desarrollo económico a través de la urbanización e industrialización. Como tercer punto tenemos que la cooperación internacional para el desarrollo no ha sido ajena a los cambios que trajo los procesos globales, y esto mismo se puede ver plasmado en la aparición de los diferentes actores que se han insertado en el mundo global cooperativo como organismos internacionales, tanto privados y públicos, así como transnacionales y ONGs entre otros, demostrando que pueden llegar a sobrepasar los límites que antes concebía dentro del campo social, cultural, económico y político. Como consecuencia de ello, a finales del siglo XX se logra ver un incremento paulatino y pluralizado del apoyo monetario, el cual se triplicó en 10 años, según menciona la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Como cuarto punto tenemos que por otro lado es importante mencionar que el paradigma del desarrollo humano que conocemos, que más tarde sería difundiendo a través de los distintos informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fue creación de la denominada crisis de los paradigmas entre 1980 a 1990, y esto se vio presenciado en la baja de la ayuda monetaria oficial para el desarrollo durante este periodo de tiempo. Como quinto punto podemos ver que la evolución que se puede presenciar dentro del siglo XXI se puede ver reflejada en el surgimiento del fenómeno BRICS. ¿Qué es BRICS? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto representó un desafío paradigmático al régimen tradicional de la cooperación internacional para el desarrollo. La primera reunión formal de los BRICS se celebró en Ekaterimburgo, Rusia, en el 2008. El hecho de que estos países fueron presentados como economías emergentes con una creciente presencia en el escenario internacional derivó en la promoción de sus propias actividades de cooperación, las cuales buscaban reflejar una nueva realidad mundial respecto a su importancia económica. El surgimiento del fenómeno de los BRICS representó un desafío paradigmático para los donantes tradicionales y generó una fragmentación importante en el régimen de cooperación internacional. Como sexto y último punto, pero no menos importante, podemos ver que la cooperación internacional para el desarrollo pasó de ser un eje social a uno con peso dentro de la geopolítica. Y si bien es cierto antes había sucedido esto, pero la diferencia con la actualidad es que no hay una guerra de por medio con justificación. Luego de la pandemia del COVID-19 se puede mencionar que el conflicto Estados Unidos y China escaló, llevando a la rivalidad geopolítica a niveles más altos que en las décadas previas. Evidentemente, las prácticas de la cooperación internacional para el desarrollo no son ajenas a estas rivalidades y pueden ser consideradas nuevamente como una herramienta estratégica en las disputas geopolíticas.